contenta. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, sean todas bienvenidas nuevamente. Hoy tenemos el estudio Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y estamos la clase sobre los trabajos del sumo sacerdote. Esto es algo muy bonito porque el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero en el antiguo Israel, en el santuario que se hizo aquí en la tierra, pues ahí ministraba un sumo sacerdote y todo lo que él hacía es reflejo, sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en el cielo. Entonces, ahorita vamos a conocer un poquito más sobre los trabajos del sumo sacerdote. Y estudiándolo, a mí me pareció algo muy hermoso. Bueno, el estudio está basado en el libro La cruz y su sombra de Stephen Haskell. El plan de Dios para el acercamiento del ser humano con Dios era que el padre de familia fuera el sacerdote. A la muerte del padre, el hijo mayor debía tomar la responsabilidad y el privilegio. Es una gran responsabilidad ser el sumo sacerdote, el sacerdote de la familia, porque a él le es dado, le es encargado el enseñar a los hijos por el camino de la ley de Dios, de la palabra de Dios, los mandamientos, guiar a su esposa en en su camino, y él era un representante de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor Jesucristo vino a la tierra para mostrarnos cuál debía ser nuestra conducta, ¿verdad? Esa era la obra que debía hacer el padre de familia dentro de su casa. Bueno, entonces estamos hablando del hijo mayor, ¿verdad? Que debía tomar la responsabilidad a la muerte del padre. Sin embargo, no siempre fue posible, debido al comportamiento de los primogénitos que no tuvieron una vida agradable a los ojos de Dios. Bueno, vamos nosotros a recordar. Bueno, les decía, por ejemplo, Caín, vamos a recordar a Caín, que era el primogénito de Adán. Yo me imagino que cuando nació Caín ha de haber sido algo con una gran esperanza. Con el libro de Patriarcas y Profetas nos habla acerca de que cuando ellos fueron desterrados del paraíso del Edén, pues ellos tenían, deseó esta promesa a nuestro Dios que ellos iban a tener un, un Mesías que los iba a liberar de ese pecado que ellos habían cometido, iban a volver. Entonces, cuando nace Caín, Eva piensa que ese es el prometido. Mm, Qué lejos estaba, ¿verdad? Porque, porque nuestro Señor Jesucristo nace 4000 años después, 4000 años después. Entonces Caín, ellos empiezan a verlo crecer, etcétera, pero Caín no tiene un carácter que adore a Dios, no tiene ese carácter. Su carácter es de rebelión. Él estaba muy inconforme. ¿Por qué estaba inconforme? ¿Alguien de ustedes recuerda por qué Caín vivía inconforme? Bueno, Caín vivía inconforme porque le tocó trabajar ahí en el Edén, porque él ya no pudo, ya no le tocó trabajar en el Edén,
sino que ya vivió fuera del Edén, nace fuera del Edén. Y él decía, bueno, ¿por qué? O sea, él estaba inconforme con la suerte que le había tocado. Entonces, él no tenía ganados, no le interesaba, a él le gustaba la tierra. A pesar de que la tierra había tenido la primera maldición, la tierra era fértil y él disfrutaba de eso. Entonces, cuando él le lleva a Dios su ofrenda, él por propia decisión dice, pues a mí los mandamientos no me importan, yo hago esto y entonces yo de mi trabajo te doy. Pues eso iba en contra del mandamiento de Dios. Entonces, el comportamiento de Caín, ¿qué era lo que provocaba? Que Caín ya no pudiera tener el privilegio de ser el primogénito, porque las, se perdían los privilegios. Y en este caso, Caín perdió el privilegio. El privilegio ya no cae en Abel porque Abel es asesinado, es el primer muerto en nuestra tierra. Entonces, el privilegio de la primogenitura cae en Permítanme un momentito, hermanos, por favor. Sí, hermanos, les decía. Entonces, él pierde la primogenitura y la primogenitura cae en otro participante de la familia. ¿Quién es esta persona sobre la cual cae esta responsabilidad? ¿Lo recuerdan, hermanas? ¿Usted? Sobre Set, Zen, en Set, en Set, porque los hijos de de, ¿cómo se llama? Perdón, Set, ¿verdad? Ay, me quedé con la duda, pero sí, es el tercer Es hijo de Set. Ah, exactamente, sí. Él es en quien cae la primogenitura y él también es de su linaje va a venir el Señor Jesucristo, ¿verdad? De ese linaje. Bien, vamos a continuar. Después encontramos otro primogénito que también pierde su primogenitura. ¿Quién es? Esaú. Esaú es el primogénito de Rebeca e Isaac. ¿Por qué pierde él su primogenitura? ¿Cuáles eran los intereses de este Esaú, hermano? Disculpe, hermana Vero. Hermana María Esther dice que no puede entrar, fíjese. ¿Qué cree, hermana? Que está habiendo problemas para entrar. No entiendo por qué, pero sí tenemos que intentarlo varias veces para que pueda entrar. Déjeme Es- decirle. Pero, o sea, no puede entrar o le dice que tiene que esperar a que yo la acepte. Por favor, pregúntele. Sí, yo le pregunto. Sí. Está bien. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuál era el interés de este Esaú? A ¿Por Saúl le gustaba ser, era cazador, ¿no? Pero qué? también le gustaban, era desobediente, ¿no? Porque pues también había elegido mujeres, ¿cómo se dice? Paganas como esposas, ¿no? Exacto. O sea, estaba en desobediencia, pues con Dios, con sus padres. Entonces a mí me parecía que era un hombre rebelde, o sea, no quería obedecer. Exactamente. Él era un hombre rebelde.
Y fíjense que hay algo muy interesante. Cuando viene de regreso Jacob con su familia, con sus ganados, con la gente con la que él sale, ¿qué es lo que ocurre? Que le dicen, viene Esaú con 400 hombres. ¿Y qué piensa este Isaac? Voy a darle ganado para que no nos vaya a matar, para que no vaya a matar a mis esposas y a mis hijos, nos vaya a lastimar, vaya a destruir nuestra Jacob, familia. ¿no? Ah, sí, Jacob. ¿A quién dije? Isaac. Isaac. Ese era el papá. Sí, Ya hasta se había muerto, perdón. sí. Entonces, Jacob, bueno, Jacob, entonces, él pone los ganados y después pone en diferentes grupos a los que iban viajando a toda la familia. Bien, entonces resulta que ¿qué era lo que él quería? ¿Qué era lo que él quería? Vamos a recordar que la primogenitura le daba al hijo mayor la posesión de los bienes. Los otros, los demás hijos, recibían, pero era muy poco en comparación con lo que recibía el Era hijo, el doble, ¿no? era el doble, exactamente. Entonces, el hijo mayor se quedaba casi con todo. Esaú, ¿con qué parte de la herencia se quedó? Con nada, porque se Esaú, fue. no, Ah, Esaú se quedó ya con todo porque se fue se Jacob, fue Jacob, entonces se le quedó todo. exactamente. A él lo que le interesaba eran las cosas materiales. De la parte de la primogenitura, él no estaba interesado en la parte espiritual. A él no le interesaba. A él le interesaba las cosas materiales. Por eso cuando él ve que viene, cuando se entera de que viene Jacob de regreso, dice, pues, ¿a qué viene, no? ¿Qué quiere? Antes de que llegue, lo voy a detener. Y Jacob, sabiendo la mentalidad, le pone los, este, las manadas enfrente y le dice, te las voy a regalar. ¿Qué le estaba diciendo? No vengo por nada. De lo que tengo te voy a dar, pero yo no te voy a quitar nada. Y Dios en sueños le dice, pues, no lo moleste. Ok, entonces, 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 él, antes de eso, cuando todavía vivía con sus papás y con su hermano, él un día llega con Isaac y le dice, y perdón, sí, con este Jacob, y ve que está comiendo, ¿verdad? A él le gustaba mucho la caza. Entonces, un día que viene de cazar, le dice, viene con mucha hambre y le pide la, la comida. Vamos a leer el versículo. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Bueno, aquí es algo muy interesante cuando le dice, véndeme tu primogenitura. ¿Qué simbolizaba la primogenitura? En primer lugar, los bienes materiales, lo que vemos, ¿no? Era el doble de la porción, pero también era el ser el sacerdote de la familia, ¿verdad? Y también era el recibir el privilegio de que de su descendencia viniera el Mesías. Y entonces, ¿qué conteste Saúl? He aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame que en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogénito. Entonces, queridos hermanos, cuando Jacob regresa,
Esaú dice, híjole, yo le vendí mi primogenitura. Seguramente este viene por la parte que le corresponde. Y entonces lo que hace es que, lo que hace es que él se arma y va al encuentro de eso. Tenemos dos participantes que acaban de llegar y quiero preguntarles algo. Está nuestro hermano Arturo y nuestro hermano Juan Carlos. Hermanos, ¿tuvieron problemas para ingresar? El día No, de hoy, sí, ahorita. no, entré perfecto. ¿Qué creen? Porque la hermana Esther nos está diciendo que no puede entrar. Mm. Puede ser su internet ahí donde ella vive. Ella mandó la fotografía, dice que hay un problema para entrar, hermana. Yo le dije que siguiera insistiendo. Es que Es- tienen que insistir porque el asunto no es de acá, ¿La hermana de dónde está? ¿De dónde está? está en Perú, Oh, en Perú. Perú, sí, Posiblemente el Yo no hermano Juan tengo Carlos. problemas para entrar. Digo, yo no he tenido problemas para entrar. Yo justo entro ahorita. sí, Pero la vez pasada le di el enlace también a una hermana, ¿se acuerda? Que le dije que sí, quería entrar y también tuvo problemas ella. No sé por qué. Ella vive en Lima también, pero cerca de la playa. sí, Y no pudo entrar. no pueden. Nunca pudo entrar a la clase. Pero ¿Cómo no está sé el por qué clima está. por allá? ¿Cómo está el clima por allá? ¿Tranquilo? Acá hace frío. Ahorita hace frío. Oh. Pero no Ujú. hay tormenta ni nada de eso. No hay huracanes. Ah, no, nada de eso. Nada de eso. Puede ser, es local esto, puede ser el internet de por allá, fallando un poquito. Sí, María Esther sí está por la selva. Mm. La hermana María Esther está por la selva. Oh, ok. Es, es otra zona, sí. En cambio, yo estoy acá en Lima, la capital, es diferente. Ahí sí, sí, es diferente. ahí podríamos decir, bueno, puede ser que no esté llegando bien la señal, pero los hermanos que están en Lima no tendrían por qué tener ese problema. Pero esperemos que puedan ellos entrar, que es que necesitamos intentarlo. Yo también cuando empecé a ingresar sí tenía problemas, pero esperemos que pueda solucionarse. Bueno, vamos a continuar. Entonces les decía, el interés de Esaú estaba puesto en las cosas de este mundo, en las cosas que perecen. Sin embargo, el interés de Jacob no era así. Recordemos que cuando él no quería engañar a su papá y su mamá insiste y él engaña a su padre. En Patriarcas, Señorita, ¿sí? yo pienso que Saúl no era así muy espiritual, como que lo tomó en broma, la cuestión es lo que yo pienso, la cuestión de la sopa de lentejas, porque pues es un compromiso muy importante espiritualmente, Exacto, cambiar, cambiar una cosa tan importante como la primogenitura por una sopa de lentejas. Y entonces como que no lo tomó así, como que estaba como, yo pienso, como que estaba vacilando, pero exacto, Jacob sí lo tomó muy en serio y se lo creyó. Aparte, Saúl era de una personalidad muy, muy posesiva, muy fuerte, tenía una personalidad muy fuerte. exactamente. Pienso que ahí como que hizo una sopa de lentejas, tenía hambre y le dijo lo que sea por la sopa de lentejas. Y le faltaba mucha espiritualidad. Yo creo más adelante ya se dio cuenta. Es que, es que nosotros a veces hablamos a la ligera, Ujú. pero recordemos que hay un versículo que dice, por tus palabras serás salvado o por tus palabras serás condenado, ¿verdad? O sea, Sí, sí. nosotros nunca debemos de hablar a la ligera. Y creo que eso nos viene bien a todos, entenderlo y vivirlo todos los días, porque a veces sí somos dados a hacer bromas, a decir cosas que no tienen, pues
que no deberíamos de decir, ¿verdad, hermano? Porque decimos las palabras y decimos, aquí en México hay una frase, las palabras se las lleva el viento. En realidad no es así. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan escritas y están registradas en los libros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros no tomamos en cuenta esto, pues llegamos a cometer errores muy grandes como como el que cometió Esaú. Sí, él pudo haberlo dicho en broma y seguramente él dijo, bueno, pues, ¿qué, qué, qué puede pasar si digo eso? Pero lo que pasa es que perdió la primogenitura, perdió el privilegio de que, de su descendencia naciera el, el Mesías. Entonces sí tenía mucha importancia lo que él estaba hablando. Y él simplemente con este momento en el que él dijo, pues no tiene mayor sentido, ¿verdad? Perdió el privilegio y le vendió su primogenitura. Entonces, incluso él, de él sale el pueblo árabe. Pero bueno, vamos a continuar. ¿no? Después viene Rubén, que es el primogénito de Jacob y Lea. Y él pierde la primogenitura por hacer algo, pues algo que bueno, yo pienso es algo impensable, ¿no, hermanos? Mm. O sea, porque Rubén toma a una de las mujeres de su padre. O sea, como que no tiene sentido, como, no sé, yo realmente no lo puedo entender. Pero además, está prohibido en Deuteronomio, que recordemos, Deuteronomio para este momento no se ha escrito. Sin embargo, son leyes y las leyes se pasaban por boca, de boca a los hijos. Los padres tenían la obligación de enseñárselas a los hijos. Entonces esto era algo que Hermanita, no sé, no, o sea, es un pecado que incomprensible. Hermano, por favor, coméntenos. sí, este, ah, la, los árabes vienen de la hija de Abraham, de la primera, cuando Dios les dijo que tenían que tener un hijo después de que tenían como 90 años de edad, porque Sí, estaban muy es bien. Ismael. Ismael sí nació de la muchacha, de la, ¿cómo se le podría decir? No de la esposa, pero de la que trabajaba para ellos, pues de la limpieza y todo eso, ¿no? O sea, De la egipcia. de la egipcia, ajá. Entonces, era hasta de piel oscura y todo. Sí, De ahí sale toda la descendencia de los árabes, de ella. Que es, ajá, fue bien bendecidos, o sea, de todas maneras. sí, claro. Bueno, de hecho, bueno, Edom es ¿quiénes eran? Se me fue. Bueno, sí, eso tiene mucha razón. Y de Ismael salen el mundo árabe, es verdad, y de Edom y de Esaú vienen los edomitas, es Edom, pero ahorita se me olvidó. Tiene usted toda la razón, hermano. Así es como nace el pueblo árabe. Y por eso los árabes, los judíos y los cristianos descienden de Abraham. Y ¿Por qué, perdón? o sea, los árabes, los judíos y los cristianos Ah, descienden de Abraham. Eh, exactamente, sí. Sí, sí, sí. ujú. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos este pecado y también Rubén pierde la primogenitura. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que los hijos primogénitos reciben la primogenitura y con eso el derecho a ser los sacerdotes de su familia. Sin embargo,
si un hijo primogénito comete un pecado, el pecado le quita la posibilidad de recibir la bendición y la bendición pasa al siguiente hijo, ¿de acuerdo? Entonces aquí, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de progenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Entonces, Rubén, ¿qué fue lo que hizo para perder? Ah, bueno, aquí lo estamos viendo. Él lo que hizo fue tomar a una de las concubinas de su padre. Eso es algo de verdad que no se puede comprender. Porque siempre debe de existir un respeto y nosotros pensamos que las personas que vivieron antes que nosotros, pues tenían menos, como no tenían medios de comunicación y vivían de una manera diferente, pues tenían menos pecados. Pero finalmente el pecado siempre ha sido pecado y el enemigo siempre nos pone a todos tentaciones. Y vemos aquí cómo en ese tiempo pues se dio este pecado. Ok, Hermana, ¿puedo hacer un comentario? por favor. Mira, yo cuando leí esa historia, pues vemos que en el plan de Dios, en el principio, Dios creó pues el matrimonio, ¿no? Con Adán y Eva, ¿verdad? No puso tres. Y ya después vimos que después de la caída, pues con la descendencia de Caín vino lo que fue que las personas empezaron a tomar más de una esposa, ¿verdad? Entonces vemos que después, pues yo creo que eso era pues habitual en esos tiempos, ¿no? Y vemos ahí que ese nunca ha sido el plan de Dios, ¿verdad? Porque se llaman lo que son las familias disfuncionales, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ah, yo crecí en una familia disfuncional. Sí, Entonces, siempre eso de tener medios hermanos y siempre ha habido como, no sé, a lo mejor esa ha sido mi experiencia, ¿verdad? Aunque en el principio nosotros quisimos llevarnos bien, pues siempre hubo algo, ¿verdad? Siempre hubo como que los favoritos sí, y pues ahí se ve, ¿verdad? Y, y pues hubo problemas. Y entonces ahí lo vemos desde la Biblia, ¿no? Que exacto, nunca fue el plan de Dios de que pues el hombre tuviera pues dos esposas y dos concubinas y después tuvo pues todo lo que son los hijos. El plan de Dios no fue eso y vemos pues los pecados que a raíz de eso, de otro pecado, pues ocasionó, ¿no? Como en el caso de que este Rubén tomara a la concubina de su papá, que ese es otro pecado, ¿verdad? exacto. Y Entonces, que es tremendo porque eso sigue pasando, ¿no? O sea, las familias disfuncionales, cuando no está hecho de mamá y papá y entonces después entran otras, terceras, entran más hijos, es bien difícil. Es difícil y siempre hay consecuencias. Yo lo viví, bueno, lo vivimos en mi casa, ¿verdad? Tristemente. Y pues sí se ven las consecuencias, pero gracias a Dios que el Señor sana y cuando uno conoce a Dios sana al Señor amén. y lo que está mal lo corrige. Y Ah, entonces ahí se corta esa línea de pecado, pero es porque el Señor nos sana. exactamente. Es que nosotros aprendemos de acuerdo a lo que vemos. Exacto. Entonces, nosotros no podemos diferenciar si en nuestra familia es correcto o no es correcto, sino es natural, es normal que Ujú. haya una tercera persona y que hayan otros hijos. Entonces, es lo obvio que los hijos van a vivir eso, lo van a vivir de una manera natural y después lo van a aplicar a sus propias vidas. Pero dicen, pues que no tienes cabeza para pensar. Sí tenemos cabeza, todos tenemos cabeza. El único problema es que tendemos a repetir los ejemplos que hemos visto. Pero en esa situación tan tremenda y tan difícil, ¿verdad? Porque estamos viendo
que se pierde, aunque Dios pone en nuestro corazón los mandamientos y nosotros a veces pensamos, es que eso está mal, es que eso no debería de ser, pero de tanto estar normalizando las conductas, entonces los hijos se confunden y cuando ellos se enfrentan a la vida, usualmente responden de acuerdo a como los padres han respondido, que no siempre va a aplicar, ¿verdad? Porque a veces los padres se han portado bien y han dado buenos ejemplos y los hijos actuamos mal. Entonces, pero viene lo que es el poder y la misericordia de Dios que se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? Precisamente cuando alguien de la familia conoce a Dios, todo se transforma. Y la vida es diferente. Tal vez no podemos cambiar cosas que ya se han hecho, pero del momento en que Dios entra a nuestras vidas en adelante, la vida cambia y sanan las heridas. Y si uno permite, esos pecados ya no se. El problema es cuando nosotros no permitimos que el amor de Dios transforme nuestras vidas y que y no entendemos que los 10 mandamientos y todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra vida, para que nuestra vida mejore. Pero como nos lo dice nuestra hermana Janet, Dios entró a la vida de toda su familia. ¿Y qué ocurrió, querido? Que hubo sanidad. Y la sanidad fue espíritu. Y eso es lo más maravilloso. Bien. Entonces, hay un primogénito en la Biblia que es el primogénito, es el primero, ¿verdad? Primogénito. ¿Sí está bien dicho primogénito? Sí, ¿verdad? Sí, El primero. Y es el Señor Jesucristo. Dice en el libro de Stephen Haskell, Dios dio a su primogénito para redimir al mundo. Y es por esa razón que en el plano de Dios el primer hijo siempre tenía privilegios inherentes y especiales. A él se le dio una porción doble de todo cuanto poseía. ¿Será que el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de su primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito? A mí este versículo cuando lo leí me llamó mucho la atención, porque precisamente lo que nos está explicando nuestra hermana Janet, hay favoritos, pero Dios dice, si tú tienes un hijo con una mujer con la que ya no estás, él no dejará de ser tu primogénito. No porque tú ya no quieras o ya no estés con esta mujer, que la hayas desechado, vas a quitarle su primogenitura. No puedes. Él siempre va a ser el primogénito. Y eso quedó establecido. Y recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy rebelde. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron sobre el divorcio, ¿qué fue lo que contestó? Eso no era el plan de Dios. Pero por su dura cerviz, Moisés mandó que se diera carta de Dios. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que cada hombre eligiera una mujer y con esa mujer tuviera descendencia y fuera una familia, que no hubiera intromisiones de ninguna especie, porque realmente, ¿cómo un hombre puede tener 2 mujeres y hacer feliz a 2 mujeres? ¿Cómo un hombre puede tener 2 hijos? Bueno, no 2 hijos, sino hijos con una mujer e hijos con la otra y poder vivir en paz. Es imposible. Eso es imposible.
Y ahí vienen las rencillas, vienen rencores, vienen muchos problemas. Entonces, aquí nuestro Señor dice, ¿será que el día que hicieres heredar a sus hijos, lo que tuviere no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada? Y está diciendo, me imagino que aquí lo que expresa es al hijo de la que tienes actualmente, a la que amas. Y si ya tuviste una mujer que aborreciste, que desechaste. Dice al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, a la que se le dio la carta de divorcio, que es el primogénito, sino que al hijo de la aborrecida reconocerás por primogénito, dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor. Tuyo es el derecho de la primogénito. Y aquí entraría también el pensamiento de la mujer. ¿Cómo le vas a dar a él si este es nuestro hijo, ¿verdad? Pero no puede haber nadie que haga ese tipo de comentarios sobre la decisión que Dios ha tomado. Bien, al primogénito en la descendencia de Isaac, el honor de ser primogenitor del Mesías se le daba el, el honor de ser el progenitor del Mesías y el sacerdocio. Si el progénito probaba ser indigno, el primogénito probaba ser indigno de su herencia, era dada a otro. Como es el caso de Rubén, donde Judá se volvió el primogénito de Cristo. José recibió la doble porción y Leví recibió el sacerdocio. Anita, Hermano, cuéntenos. aquí vemos cómo Jesús es como uno de nosotros. O sea, este, cómo lo pintan como si fuera una persona que fue santa, que fue como, como Adán antes de que pecara, que no tiene pecado, pero vemos la descendencia de Jesús, sus familiares, todo del lugar donde vino, todos eran pecadores, de, sus abuelos y todos ellos de alguna manera eran pecados y todo lo heredó la carne de Jesús. Amén. Entonces, entonces Jesús, él realmente eh, era, o sea, no cometió pecado de nada de eso, pero su carne tenía tendencia pecaminosa, que era de nosotros. Pudo haber, pudo haber pecado, pero no pecó. Él nos dio nuestro ejemplo. Y vemos cómo sus abuelos y todos ellos, la descendencia de donde él vino, cómo estaban complicados. Una de ellas fue Raab, de las murallas estas de Jericó, Amén. era una, sí, una prostituta. Entonces, pues de ahí viene toda la descendencia de Jesús, o sea, de todos ellos. Entonces Jesús Así es. era como uno de nosotros, tenía la tendencia pecaminosa en su carne. No pecó, pero Exactamente así como nos lo dice nuestro hermano. Nosotros, cuando nace un niño, decimos, ay, mira, igualito a su papá, ¿verdad? Solemos decir eso en México, igualito a su papá. Mi cuñado era muy delgado, pero exageradamente delgado, hermano. Y cuando nació mi primer sobrino, estaba tan delgado, mi hermana grande, ella lloraba y decía que mi hermana no le daba de comer al bebé, que el niño había nacido así de delgado porque ella no comía y siempre estaba, y mi hermana veía al bebé y se ponía a llorar, porque decía, no, este niño se va a morir porque está tan delgado. Ay, lo llevaron al doctor y les dijeron que estaba bajo de peso y mi hermana lloraba y les decía, es que tienen que darle de comer. Y mi sobrino hasta ahora que tiene 24 años, hasta ahora fue que en este año él embarneció, pero siempre fue exageradamente delgado. Recuerdo que usaba ropa que de cuando estaba muy chico y le decía, ¿a poco este es
el pantalón, ¿cómo se llama? Una bermuda que te compraron en tal tiempo. Sí, sí, años, porque no subía nada de peso, hermanos, era el puro huesito. Y entonces nosotros solemos decir eso, ¿verdad? Igualito a su papá, pero no solamente heredamos el físico, nosotros heredamos las tendencias. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestra familia y cuando son pequeños los niños, es un consejo de nuestra hermana Elena que nosotros tenemos que ver cuáles son sus tendencias y tenemos que encauzarlas, porque a veces los niños tienen alguna tendencia a algún pecado y nosotros sobre eso tenemos que estar trabajando siempre. Que si el niño es agresivo, bueno, nosotros tenemos que ayudarlo para que no lo sea, para que en su edad adulta él pueda ser una persona de bien. Nosotros debemos de ver eso, porque en el ADN están escritos pues las tendencias de todos aquellos que fueron nuestros ancestros, ¿verdad? Todos los que, y a veces por la educación, nosotros podemos controlar tendencias que son muy, muy fuertes en nosotros. Mucho, muy fuertes. Hermano, díganos. Y fíjese que mi hermana era terapista de lenguaje y Sí, trabajaba con niños. Me decía sí, que los niños, bueno, cuando son chiquitos o bebés o cuando tienen cierta edad son bien inocentes, pero llega una edad en los niños que se vuelven mentirosos, se vuelven o les gusta robar cosas, les gusta robar, y son etapas de la niñez y, exacto. y empiezan a cometer cosas pecaminosas, Sí, inocentemente, pero les entra dentro de la sangre, por ejemplo, quizás mentirosos, empiezan a decir mentiras o empiezan a robar o empiezan a molestar o a hacer bullying. Este, son como etapas de los niños. Entonces, todo eso decía que hay que ponerse muy, muy abusados y corregirlos desde que son niños, hacerles a también. todo eso. Ajá. Porque si Sí, no, se desbocan. ¿Me exactamente. permite, Mila? Sí, por favor, ¿Me hermano. permite? Sí, claro que sí. Sí, el Espíritu de Profecía menciona de que, aparte de la concupiscencia que nosotros heredamos debido al pecado de Adán, Sí, nosotros tenemos tendencias de dos tipos. Uno es cultivadas y las otras heredadas. Las heredadas son las que vienen por los genes, que vienen de nuestros padres, sí, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un papá proclive a las drogas, al alcohol o a las, digamos, malas costumbres de ese tipo, ¿no? Como se dice, vicios. sí, Entonces, yo nazco con una predisposición, con facilidad de caer en esos vicios. Esa es una tendencia heredada. Pero hay otra tendencia que se llama la cultivada. Tanto así como las cosas buenas se cultivan, las malas también. Y cuando uno desarrolla esas, digamos, malas costumbres o esas tendencias que se adquieren a través de la vida, se le llama eso, tendencias cultivadas. Lo más maravilloso es que nuestro Dios nos ha dado gracia. El Señor Jesús murió en la cruz no solamente para salvarnos de nuestra concupiscencia y vivir por la fe en el Espíritu, sino que también nos ha dado su gracia. Y amén, esa gracia que nosotros cultivamos vence ese tipo de tendencias. Las dos, las cultivadas como también las heredadas. A veces son difíciles, a veces nos cuesta superar. Hay algunas que muy rápido las superamos, pero hay otras que pues es un trabajo de años, ¿no? De quebrantamiento y sometimiento al Señor. Y gracias al Señor Jesús es que podemos superarla finalmente, ¿no? Él dice amén, que la obra que empezó en nosotros la va a terminar. amén. Sí, fíjense, hermanos, que esto es algo maravilloso, porque lo que nos está hablando el hermano Juan Carlos, pues es la obra de la justificación por la fe. Porque, bueno, es que en la vida, en todo es la justificación por la fe. Miren, nosotros, cuando nos entregamos a Dios, llegamos con una carga de pecado enorme y Dios la perdona. Si muriéramos ahí, seríamos salvos.
pero no morimos. Nacemos a una nueva vida. Y en esta nueva vida ya hemos sido perdonados de todos los pecados pasados. Empezamos un nuevo camino. En este nuevo caminar, queridos hermanos, ahí tenemos nuestras tendencias. Y esas tendencias nosotros no las conocemos por completo. A veces nosotros necesitamos, y nosotros siempre necesitamos de nuestros padres que nos digan cuáles son nuestros errores, porque a veces no nos damos cuenta. Entonces, nosotros tenemos un Padre que es el Señor y al que podemos ir todos los días a pedirle perdón por nuestros pecados, pero también tenemos pecados ocultos. La obra de la santificación, dice el testimonio, que es una obra de toda la vida. Entonces, nosotros entendemos cuáles son nuestras tendencias al pecado y entonces vamos con nuestro Dios y le decimos, Señor, yo tengo esta tendencia. A mí me gusta hacer esto. Yo ya salí del agua bautismal, ya nací de nuevo, soy una nueva criatura, pero tengo esta tendencia y sé que es pecado. Y te pido por favor que me la quites. Y entonces el Señor Jesucristo, en su gran misericordia, nos manda ángeles y nos manda al Espíritu Santo. Y entonces viene nuevamente la prueba y nosotros, pues, caemos. Y vamos de rodillas y le decimos, ¿sabes qué, Señor Jesucristo, cuando estamos en oración? Yo te dije que tengo este pecado. Y hoy me volví a enfrentar a esta tendencia y caí. Entonces, te quiero pedir que tú por favor me perdones y que la próxima vez me ayudes a detectarla para no volver a caer. Y entonces el Señor Jesucristo nos manda nuevamente ángeles y nos manda el Espíritu Santo. Y viene nuevamente la tentación. Queridos hermanos, es algo tremendo. Viene la tentación y nosotros vamos. Y de repente, el Señor, entonces, nosotros estamos sobre eso, sobre eso. Y hay días que vencemos y hay días que caemos. Y hay días que vencemos y hay días que caemos. Queridos hermanos, de los días que no caemos, de repente se empiezan a hacer más de que los días que sí caemos. Y entonces seguimos diciéndole al Señor, Señor, ayúdame por favor para que fortalece mi espíritu, dame dominio propio. Y entonces el Señor nos vuelve a mandar a su Espíritu Santo, nos manda más ángeles, una porción doble de Espíritu Santo, y nosotros así empezamos la obra de la santificación. Pero si ustedes se dan cuenta, es ir de rodillas con el Señor Jesucristo y decirle, tengo esta tendencia, ayúdame. Y cuando yo libro esa batalla, entonces le pido al Señor, muéstrame mis demás tendencias para que yo no caiga. Y el Señor Jesucristo nos va mostrando una tras otra. Y queridos hermanos, nosotros crecemos en gracia y en santidad por la misericordia del Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, esto es algo maravilloso, pero solamente cuando nos ponemos en las manos de Dios. ¿Por qué Esaú no pudo conservar su primogenitura? ¿Por qué? Su pecado fue tan grande que no pudo, que no, que ese pecado, Dios dijo, por este pecado tú no vas a ser mi primogénito. ¿Fue por eso? ¿O por qué, hermanos? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Pues que no era espiritual, que no le interesaba. Cuando le dio pidió, cambió su Ajá, primogénito. pues sí, eso. Ok. Pero realmente, queridos hermanos, si nosotros analizamos, el pecado de Esaú no es que le gustaran las cosas del mundo, es que no quiso acercarse a Dios, no pidió perdón y no buscó la santidad. Porque Dios, nuestro Padre, nunca nos obliga a nada.
nosotros tenemos la libertad de actuar. Entonces, él nunca se quiso arrepentir de eso, de su vida, nunca quiso acercarse a Dios y por eso no obtuvo perdón. Así de fácil. Él nunca buscó a Dios. La personalidad y la tendencia de Jacob era buscar a Dios. Él sí quería la primogenitura. ¿Por qué creen que él le pidió la primogenitura? Porque él deseaba tener los derechos espirituales. Porque ¿quién era el abuelo? A ver, Abraham era papá ¿de quién? Sí, era el abuelo de Jacob, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? sí. Entonces, él conocía la historia. Ahora, en esta historia tan interesante de los patriarcas, también se da mucho la infertilidad. Si se dan cuenta de eso, Sara Ujú. era infértil y Rebeca tampoco pudo concebir rápidamente. Nada más que Isaac no busca otra mujer. También, si ustedes se dan cuenta, la espera del hijo tarda años. Ahorita no recuerdo cuántos años, pero tardó demasiado tiempo. Pero él nunca tomó otra mujer, porque había una promesa, la promesa de Dios. Entonces nosotros debemos de tener siempre la confianza en las promesas de Dios. Pero para tener confianza en las promesas de Dios tenemos que conocerlo. Si nosotros no nos acercamos y no leemos y no buscamos a Dios, es difícil que nosotros podamos hacerlo. Bien, vamos a continuar. Entonces aquí en la familia de Jacob, Rubén siendo el primogénito, pierde la primogenitura. Y van perdiendo la primogenitura uno tras otro hasta que llega a Judá, y Judá es el que queda como el primogénito y recibe las bendiciones de primogénito, y no solamente las bendiciones de primogénito. Él recibe el honor y el privilegio de que de su descendencia nazca ¿quién? El Mesías. El Mesías. Durante la vida de todos ellos, de estos patriarcas, de los hijos de Jacob, no se ven muy lindos ellos, ¿verdad? Como como esta familia que va a engendrar al Hijo de Dios. No, 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 porque nosotros vemos cómo ellos venden a José, y durante la vida de ellos, el que obtuvo el derecho de la primogenitura era José. Vamos a ver si aquí está el comentario. Vamos a leerlo. El primogénito era tan a menudo indigno por causa del pecado que cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, él dijo: he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito de Israel, y los levitas eran niños. Pues, ¿por qué, hermanos? Pues porque se portaban mal, no tenían no tenían el respeto, no buscaban a Dios de todo corazón los primogénitos. Aunque eso se esperaba de ellos, lo hacían. He aquí ok, dice: yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren matriz entre los hijos de Israel, y serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito, desde el día que yo maté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Yo, Jehová. Fue por causa de la tribu de Leví
fue por causa de la tribu de Leví que permaneció leal a Dios en tiempos de crisis que Dios los eligió para que sirvieran delante de él. Eso es algo maravilloso. Hermanos, nosotros debemos de buscar siempre guardar los mandamientos de Dios, porque nosotros hoy somos privilegiados. Y somos privilegiados, hermanos, porque estamos conociendo un evangelio que va más allá de cualquier evangelio que se predique en otros lugares. Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una mente que se ha abierto a las verdades eternas, porque Dios en su gran misericordia ha permitido que el Espíritu Santo nos traiga hasta aquí. ¿Cuántos han sido llamados a este mensaje y cuántos se han? ¿Cuántos ni siquiera han volteado a ver el mensaje? Y nosotros somos privilegiados. Entonces debemos de valorar este tiempo y, y este derecho que tenemos a servir a Dios, porque cada uno de nosotros hemos sido llamados al servicio de nuestro Dios. Aquí estamos 9 personas. Está el hermano Arturo, la hermana Janet, el hermano Juan Carlos, la hermana Esther, la hermana María Lilia, la hermana María Elena, la hermana Nancy y la hermana Yolanda. También estoy yo, su servidora. Y estamos aquí porque hemos tenido ese privilegio de escuchar y de aceptar un mensaje que no se parece a mí, un mensaje de reconciliación, el mensaje de justificación por la fe, el mensaje de la verdad presente, sin mezcla con mentiras. Y debemos de transmitir, y nosotros somos como esos levitas que Dios escogió para que sirvieran delante de Él en el templo. Nosotros servimos delante de Él en esta tierra y debemos llevar el Evangelio. Y a Leví dijo, tu Tumim y tu Urim sean con tu varón santo a quien probaste en Mashá, con quien luchaste en las aguas de Meribá. El que dijo a su padre y a su madre, no los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni conoció a sus propios hijos, pues ellos guardaron tu palabra y observaron tu pacto. Ellos enseñarán juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron para que nunca se levante. Esto está en la bendición que Moisés da antes de morir a las tierras. Ahora, queridos hermanos, vamos a recordar que él pierde su primogenitura porque Rubén tiene la primogenitura, pero la pierde cuando sube al lecho de su padre. Pero entonces también la recibe Leví. Sin embargo, Leví también pierde la primogenitura. Y si no estoy equivocada, porque no lo revisé, pero ahorita lo vamos a buscar, cuando Dina es violada, ¿alguien se acuerda de esa historia? Cuando Dina es violada, ¿no la recuerdan? Sí, yo sí me acuerdo, que no recordar. Cuando fue así, que fue Jacob y estaba cerca del pueblo de Siquem, ¿no? Sí. Y entonces Dina se fue del otro lado, donde no debía de ir. Y entonces ahí la miró el príncipe y la tomó. Y la tomó por mujer. Ajá. Y Exacto. entonces
Pues dice en la Biblia que se queda prendado de ella, ¿verdad? Ujú. Pero ¿qué pasó? Pues síguenos recordando, Janet. ¿Quién fue? Leví y no me acuerdo Sí, quién era el otro. y Rubén. Leví, ¿el Rubén? No, era otro, ¿no? Ahorita ya lo estoy buscando. A ver, ¿es Leví? ¿Sí? Me acuerdo que era Leví, no me acuerdo el otro, pero no me acuerdo que no era Rubén, era Leví. Y entonces ellos, pues, fueron y como venganza, pues mataron a todo el pueblo de Siquem después de que habían sido circuncidados, ¿no? Que era el momento donde ellos estaban ¿Verdad? más débiles. Sí, Y sí, pues ahí los mataron y recuperaron a Lina, porque a mí me parece que ahí Alina ya estaba ya con el príncipe, porque ahí dice que ahí sacaron a su hermana de ahí. exacto. Claro, él se enamoró y quiso hacer las cosas bien y habló con su padre. Y entonces quedaron en que se circunciden, pero aún así ellos tomaron venganza. Exactamente. Ellos toman venganza. Es el capítulo 34 de Génesis. A ver, voy a abrirlo. Sí, ellos toman venganza y ellos dicen algo interesante que es interesante. Dicen, ¿por qué tenía él que tomar como ramera a nuestra hermana? Porque no la dignificó tomándola por esposa, sino que él la tomó por mujer, la vio, la tomó y ya se la llevó. A ver, dice, y sucedió que el tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, Simeón. Simeón. Entonces, pues me parece que es Simeón el segundo hijo de Jacob, que no estoy muy segura. A ver, déjenme ver, aquí debe de. También los tengo acá anotados a los hijos. Aquí está. Dice aquí, los hijos de Lea, Rubén, luego sigue Simeón y luego sigue Leví. Ajá, entonces, Rubén pierde la primogenitura y pasa a Simeón, ¿verdad? Pero Simeón y Levi van y matan a los hombres de este pueblo y entonces también por sus pecados pierden la primogenitura, ¿de acuerdo? Ok. Pero ¿por qué a Leví sí Dios lo restituye y lo hace siervo, lo hace su siervo en el templo? ¿Por qué? ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo la tribu de Leví? Ya no fue Leví como persona, fue la tribu de Leví en el desierto. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Fueron los sacerdotes, ¿no? Eran los que, Ellos que- no adoraron el becerro. Exacto, ellos no adoraron el becerro. Ya. Tengo idea. A ver, vamos a ver al becerro, vamos a la historia del becerro porque yo tenía en mi mente otra cosa. A ver, ¿qué nos iba a decir, hermano? No, o sea, bueno, que ellos fueron los sacerdotes, ¿no? Ajá. Eran muy especialmente ellos tenían su puesto bien establecido. De hecho, los levitas, exactamente, ellos sí trataban de seguir los mandatos de Dios. Ellos sí lo trataban de hacer. Entonces, vamos a ver si es lo que nos está diciendo nuestra hermana o es lo que yo tengo. A ver, vamos al capítulo 32 de Éxodo. Vámonos todos al capítulo 32. Cuando Dios dice quién se pone de parte de Dios, ellos fueron los primeros que se ponen. Amén, exactamente. Ellos se ponen, y aquí hay un mandato, ¿verdad? Donde los escogen como para el sacerdocio. Exactamente. Entonces, por eso ellos son reivindicados, pero no reciben la primogenitura. Son reivindicados y van al servicio de Dios.
por haber hecho esto, por no haber adorado al becerro. Muy bien. Y entonces dice, Aarón fue escogido para oficiar como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes comunes. Y el hijo mayor debía tomar el oficio de su padre cuando Aarón muriese. Entonces vamos a leer. Y aquí, hermana Esther, qué bueno que está, porque aquí nos explica sobre lo que usted nos preguntaba. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, hazlos subir al monte Hor, y haz desnudar a Aarón sus vestiduras, y viste de ellos a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo, y allí morirá. Moisés hizo como Jehová mandó, y subieron al monte de Hor a los ojos de toda la congregación, y Moisés hizo desnudar a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y cuando la congregación vio que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. La consagración al oficio de sacerdote era una ceremonia imponente. Recordemos que lo que ocurre en la tierra es un tipo del antitipo de lo que ocurre en el cielo, hermanos. Aarón, bueno, si aquí en la tierra, queridos hermanos, la consagración al oficio de sacerdote era una ceremonia imponente, ¿cómo sería en el cielo la consagración del Señor Jesucristo al sacerdote? ¿Cómo creen que haya sido? Magnífica. Algo que nuestras mentes finitas no entienden. Aarón estaba vestido con las ropas que le fueron hechas bajo la dirección de Dios. ¿Quién definió cómo iba a ser la ropa del sumo sacerdote? Dios mismo. Dios mismo dijo cómo iba a ser esta ropa del sumo sacerdote. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos una imagen, pálido reflejo de lo que realmente era. Nosotros no lo sabemos, pero era una túnica blanca. Después venía este otro que venía encima, que era azul. Después venía este que era como un delantal donde se cargaba el efod. Y estas eran piedras preciosas que representaban a cada una de las tribus. Eran 12 piedras preciosas, además de que aquí en los hombros llevaba otras piedras. Me parece que estas eran de ónice, no lo recuerdo, pero estas estaban grabadas con los nombres. De un lado 6 tribus y del otro lado 6 tribus. Estaban montadas sobre oro, también estas estaban montadas sobre oro. Queridos hermanos, aquí en la frente decía Santidad a Jehová, era una placa de oro y su turbante, la especie de turbante, era la mitra, que era de lino blanco finísimo. También la ropa interior era hecha específicamente por las indicaciones de nuestro Dios. Ok, entonces estamos. Ok. Y cuando el servicio del santuario fue establecido, ya lo leímos, Aarón fue escogido, la consagración, estábamos aquí, dice aquí, diversos sacrificios fueron hechos y la sangre del cordero de la consagración era tocada en la extremidad de la oreja derecha. ¿Para qué era? Ya lo habíamos leído en el otro estudio. ¿Para qué se ponía la sangre en la oreja derecha? ¿Quién lo recuerda? ¿Para oír qué? Solo las cosas de Dios, ¿verdad? Era una consagración de nuestro sentido del oído o del sentido del oído del sacerdote para solo escuchar las cosas, la palabra de Dios. Se ponía la sangre en el pulgar de la mano derecha. ¿Para qué? Para servir a Dios, se consagraban las manos al servicio de Dios.
y en el dedo mayor del pie derecho. ¿Por qué en el dedo derecho? ¿Por qué en el pie del dedo? Perdón. ¿Por qué en el dedo del grande del pie derecho? Porque se consagraba a dónde iba la persona, que solamente iba para servir a Dios. ¿Sí se dan cuenta que era una tremenda consagración? La sangre, porque la sangre que se le colocaba en el lóbulo derecho, en el dedo gordo de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, era la sangre que representaba la sangre del Hijo de Dios, que limpia de todo pecado. Estaba siendo consagrado al servicio total de, dice, de Aarón y de sus hijos, significando con esto que sus orejas, manos y pies fueron consagrados al servicio de Dios. El pan sin fermento denotaba sinceridad y verdad. Era el pan sin levadura. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, el pecado está representado por por la levadura. Y el pan sin levadura simboliza esa sinceridad y esa verdad con la que debemos acercarnos a nuestro Dios. Y el hombro derecho del sacrificio de la consagración eran todos colocados sobre las manos de Aarón y sobre las manos de sus hijos. Los sacerdotes tenían que tipificar aquel del cual dijo Isaías, el gobierno está sobre sus hombros. ¿Y quién es aquel de quien se habla aquí? De Es Cristo. de Cristo. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y será llamado, y se llamará su nombre admirable consejero. Bueno, aquí no debería ir esa coma. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Sobre sus hombros llevó toda la carga de pecado de este mundo para poder salvarnos, queridos hermanos. Para eso, para poder salvarnos. Ellos tenían que cargar con las faltas del pueblo. ¿Por qué dice aquí que ellos tenían que cargar con las faltas del pueblo? ¿Por qué? Lo podían transferir, ¿Mande? así lo podían transferir Sí, exactamente. ¿Cómo se transfería el pecado del pueblo al sacerdote? a través de eh, de un borrego, de un chivo, ¿no? Pues ponían las manos. Amén. O sea, la persona que había cometido el pecado llevaba su borrego, ya tenía que poner las manos sobre el borrego y bueno, sobre el cordero, y ese cordero, y de esa manera se trasladaba el pecado del pecador al animal, que era la ofrenda, el sacrificio. Se hacía el sacrificio. Ahora la pregunta es, ¿cómo se trasladaba el pecado de esa ofrenda al sacerdote? Comía un pedazo. Exacto. Recordemos que había ofrendas que ellos tenían que comer y cuando ellos la comían no entraban al santuario a asperjar la sangre, entraba en su cuerpo, representando que el Señor Jesucristo iba a cargar nuestros pecados en su cuerpo, en sus hombros, querido. Amén. Entonces, ay, ¿qué pasó? Ellos tenían que cargar con las faltas del pueblo. El aceite de la unción, que es lo que me preguntaba, hermana, y la sangre eran entonces esparcidos sobre Aarón y sobre sus hijos, tipificando la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, el cual solamente podía calificarlos para llevar a cabo el sagrado
oficio. Entonces ellos recibían ese, ellos recibían también el aceite. Ahora, estoy presentando esta otra pantalla y aquí vamos a leer un poquito acerca de él, ¿de acuerdo? Cuando el Señor Jesucristo sube al cielo, hay cosas que ya no se van a, que ya no tienen sentido, ya no van a pasar. Pero aquí en el servicio de la tierra así era. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica del manto del efod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la corona santa y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso es lo que ocurrió con el Señor Jesucristo en el cielo, hermano. A él le pusieron esas vestiduras de sumo sacerdote. Él recibió, es una forma gráfica de, bueno, que podemos nosotros imaginar cómo fue, es cuando el Señor le dice al ángel que le quite las vestiduras viles al sumo sacerdote, Josué, y lo vista de vestiduras santas. Entonces le son quitadas las vestiduras que trae y entonces le visten con dignidad, ¿verdad? Es lo que hacen con el Señor Jesucristo. Le ponen su vestimenta de santidad, porque él ha venido de la tierra y él ha subido de la tierra y ya está frente al Padre y su sacrificio ha sido un sacrificio aceptado. Y entonces él se consagra, él es consagrado, él es ungido en el cielo. Permítanme un momento, hermano. Y entonces él sube al cielo, perdón, hermanos, y él recibe la dignidad para entrar en este trabajo de sumo sacerdote. Y él es ungido. Nosotros no podemos imaginarnos, pero cada vez que se estudia, ha abrido puertas y entrará el Rey de Gloria. Esos cantos, hermanos, de alabanza al Señor Jesucristo exceden todo lo que existe en este mundo. Realmente, si nosotros pudiéramos o tenemos ese privilegio de llegar algún día, hermanos, a estar delante de la presencia de nuestro Dios en un momento de adoración, hermanos, eso va a exceder por completo todo lo que nosotros hayamos vivido. Ya no va a importar lo que haya pasado. Hermanos queridos, el testimonio dice que cuando les preguntaron a los hermanos, en una visión de nuestra hermana White, unos hermanos que fallecieron le preguntan a los que vivieron en esta tierra hasta el final, que qué pasó después. Ellos dicen que todo lo que pasó es muy poco en comparación de lo que ellos reciben, que es el reino de los cielos. Que Dios nos permita a nosotros vivir esa experiencia de que nada sea demasiado en comparación de lo que vamos a recibir. El Señor Jesucristo entonces está en el cielo y está recibiendo las vestiduras y es ungida su cabeza con aceite. Y harás acercar a sus hijos y les vestirás de túnicas y les ceñirás el cinto de Aarón a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo y consagrarás a Aarón y a sus hijos y harás llegar el becerro delante del tabernáculo. Esto es lo que ocurre aquí en la tierra y en el cielo. Ya no es necesario porque este becerro representaba la sangre preciosa que se derramó en el Calvario. Entonces ya no es necesaria. Nuestro Señor Jesucristo entra con su propia sangre para la expiación de
todos los pecados de la humanidad, porque en ese momento era necesario que los sacerdotes entraran con esa sangre, porque ellos eran pecadores, con tendencia al pecado. Bueno, ellos no eran pecadores, ellos eran personas con naturaleza caída, pero separados, hermanos, del pecado, ¿verdad? Y cuando caían, pedían perdón. Por eso, cuando nosotros también somos separados del pecado, pero cuando caemos, pedimos perdón. Dice, y matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la congregación, y tomarán de la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos. A ver, que está sobre el hígado, los dos riñones y la grosura, dice, y la grosura, ya donde me quedé, que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Hermanos, ¿qué simbolizaba la grosura que se quemaba en el altar? Era una ofrenda en olor, ¿qué? En olor, en suave aroma o en olor grato a Jehová. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo, tomarás un carnero, y a Aarón y a sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Qué estaban haciendo? Trasladando sus pecados. ¿A quién? Al Amén. cordero, que representaba al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía pecado, no pasó. Y matarás el carnero y tomarás su sangre y rociarás sobre el altar sobre el altar alrededor, y cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos, sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto en olor grato, es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el otro carnero, y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Entonces matarás el carnero y tomarán su sangre y la pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón, sobre la ternilla de las orejas de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y esparcirás la sangre sobre el altar. Y tomarás la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y las esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras. Hermanos, ¿qué pasó en el cielo? En el cielo, el Espíritu Santo estaba presente. Esa fue la unción del Señor Jesucristo. Y esparcirá sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, sobre sus vestimentas de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Cuando estaban ungiendo al Señor Jesucristo en el cielo, en Pentecostés, en la fiesta de las semanas, 50 días después de la Pascua, ¿qué ocurre? Si tengo algún error en lo que estoy diciendo, por favor, me pueden El corregir. derramamiento del Espíritu Santo. Viene el derramamiento del Espíritu Santo. Mientras al Señor Jesucristo lo estaban ungiendo en el cielo, gotas que caen sobre la tierra caen sobre sus discípulos, y ellos reciben el Espíritu Santo. Y son Amén. capacitados para llevar el Evangelio a todo pueblo, raza y qué, y nación, ¿verdad? Amén. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Que el Señor nos dé emoción, queridos hermanos, al escuchar estos mensajes. Que Dios nos dé el deseo de consagrarnos cada día. Y miren, hermanos, esta fiesta se realizaba por 7 días. Se les consagraba 7 días. ¿Qué simboliza el 7? La divinidad, Perfección. la perfección y la divinidad de Dios.
Amén. Hermanos, que podamos ser nosotros consagrados a Él, podamos recibir el Espíritu Santo y que podamos ser dignos de Él. Pues hasta aquí terminamos nuestro estudio. Si alguien tiene algún comentario, puede hacerlo. ¿No tenemos comentarios? Vamos a hacer una oración para terminar. Les invito a arrodillarse. Nuestro Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, porque tú nos muestras en tu infinita misericordia esos tesoros que están escondidos en tu palabra. Tenemos el privilegio, Señor, de entrar al santuario y verte ministrando por nosotros. Gracias. Dignifícanos, Señor. Levántanos del pecado. Transfórmanos. Transforma nuestro carácter y danos a tu Espíritu Santo y danos el espíritu de ciencia, Señor, para discernir el bien y el mal y ayúdanos a elegir siempre el bien. Por favor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí delante de ti, a nuestras familias, Señor, bendícelas y ayúdanos a acercarnos cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo imploramos, porque Él se ha dado la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, queridos hermanos, es un gusto siempre estar con ustedes y estudiar el santuario, pues es un que el Señor nos bendiga. Amén. 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 Gracias, hermana Vero. Amén. Gracias. Ay, Gracias, hermana. Dios les ay, bendiga, Que pasen hermanos. un Dios hermoso les día, hermano. Dios me los bendiga. que Dios les Amén, amén, hermana. Bendiciones. bendiga, Bendiciones. hermanos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanitos. Dios les bendiga. Hasta mañana.